El reggaetón es la música más escuchada en España, mostrando a la mujer como un objeto de consumo y de placer. En muchos casos las niñas se lo aprenden de memoria y estos mensajes ejercen la función de un guión teatral. Luego puede que apliquen en su vida real. Al menos formará parte de sus conductas aprendidas, para tener dentro de su catálogo de posibilidades de reacción ante las cosas que les sucedan. No digo que sea así con todo el mundo, pero evidentemente hay una tendencia clara hacia eso. Y con todo el apoyo de los gobiernos y los medios de comunicación. Gracias a sus experimentos, Pavlov descubrió que en una alimentación ficticia en la que el alimento era visto por el animal, el perro, pero no consumido, las glándulas digestivas segregaban jugo gástrico. Pavlov consideraba que esta secreción psíquica se debía a una intervención de mecanismos cerebrales que, de forma adaptativa, ejercía una función anticipatoria al consumo del alimento. Esta respuesta por parte del animal es automática y no aprendida. A este mecanismo actualmente se llama condicionamiento clásico. El organismo puede aprender siempre que haya estímulos similares, de manera que hablaremos de generalización de estímulos. Por otra parte, también puede dar respuestas similares a un mismo estímulo. Este hecho se conoce como generalización de respuestas. Creía que, en psicología, lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. ¿Qué es la normalización del trauma? Hacer que el trauma, lo anómalo, lo extraño, parezca normal y hacerte vivir en el trauma, en este estado de estrés y nerviosismo y temor constante. Siempre haciendo la distinción entre feminismo social, que creo necesario, útil. El feminismo de género es una patraña de la ingeniería social. La ingeniería social es una terminología pues, que se emplea en las ciencias políticas para referirse a los esfuerzos para influir sobre las actitudes, las relaciones y las acciones sociales en una población. Y también hace referencia a la manera de implementar programas de modificaciones sociales a gran escala. Por ejemplo, el feminismo de Estado. Esa es la ingeniería social y esos son sus fundamentos. O sea, hacer que la gente haga lo que a ti te salga del ombligo. El hegemón es lanzado generalmente por una institución que, si bien en origen no está relacionada, por ejemplo, con el gobierno, sí que es fuertemente dependiente de él. Y luego eso el gobierno lo utiliza como el Ministerio de Igualdad para las mentes idiotas, el que solo va a lo suyo, en el término original, o sea, no me estoy metiendo con nadie, pues lo considera pues como un logro, cuando realmente pues hay una discriminación severa.
La angustia de ser solo genera dos cosas, que son locos y más locos. Cuando el individuo se enfrenta a la angustia de ser, le pueden pasar dos cosas. Que una vez caído en la locura, superviva esa locura, o sea, se construya, o que no pueda construirse. Y bueno, en el peor de los casos, pues sí que podríamos ya hablar de disociaciones de la realidad y cosas similares. Sí. De los que se reconstruyen, pasan dos cosas. Los que se vuelven mediocres, que son la mayoría, y los que no. Pues el mediocre es una persona que, enfrentándose a la angustia de vivir, no es capaz de construirse a sí mismo, de no salir de su zona de confort, pertenecer a un grupo por no quedar solo, de guiarse por los planteamientos hegemónicos. Por ejemplo, usted se tiene que casar, tener 2 hijos, pagar una hipoteca, comprarse un perro y adorar un equipo de fútbol. Y escuchar esta música, que por cierto es una música que está creada por el mismo patrón, con los mismos intervalos, con las mismas notas y con unas letras tan vacías, proyectan un hegemón desde su parcela de poder sobre las personas. Prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, para cantarte por copa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Estoy temblando de pensar que no te tengo aquí a mi lado y que la armonía hemos olvidado. Hay millones de combinaciones de acordes, pero solo con 4 nos hemos quedado. Como veis, 28 de las 100 canciones más escuchadas hoy día tienen la misma armonía, es decir, los mismos acordes. ¿Qué pasa con las otras 72 canciones? ¿Son originales armónicamente? 90 de los 100 temas que he analizado tienen 4 acordes. No son todos la misma fórmula, pero sí son secuencias de 4 acordes. Hay muchas secuencias de más acordes que 4 y que por alguna razón se evitan en la música comercial. ¿Por qué? Yo diría que cuanto más compleja es una secuencia, más sensibilidad requiere. Al promoverse una música mascadita, fácil de oír y que no requiere de atención para poder comprenderse, logramos que todo el mundo sea un potencial consumidor. Si se usaran otras fórmulas más complicadas, el gran público no se engancharía tan rápido a la melodía. ¿Sabéis cuántos éxitos actuales están compuestos con la fórmula del canon de Pachelbel? 0. La fórmula 1, 5, 6, 4 son 4 acordes, 1, 2, 3, 4, y el de Pachelbel son 8. Somos netamente irracionales y luego utilizamos la razón para justificar de alguna manera nuestra irracionalidad. Si estamos hablando de irracionalidad, estamos hablando de subconsciente y del inconsciente colectivo del que todos participamos. Las interacciones, modos de actuar que tengamos entre nosotros, eso dejará una impronta en el inconsciente colectivo. O sea, se generarán arquetipos nuevos, si se puede llamar así, o se deformarán los ya existentes. Esto tiene unas implicaciones muy severas. El arquetipo de Bin Laden, que era un señor en una cueva con un equipo de televisión, un micrófono, una mesa de mezclas y tal, y eso es un arquetipo malvado que se desarrolla, entre comillas, entiéndase la cosa, de cara a Occidente, a la gente que tiene televisores. Solo con el corazón se puede ver con claridad.
Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Por qué alguien puede decirle a una mujer violada que se joda por puta? ¿Cómo es posible que alguien diga algo que no gusta a una mayoría o a un grupo y automáticamente sea lapidado verbalmente, destrozado, censurado, callado y humillado? Y que cuando alguien dice oye, os estáis pasando, digan que se lo merece. ¿De dónde sale toda esa falta de empatía entre unos y otros? ¿De dónde sale todo ese desprecio continuo y constante hacia todo? Y esa crueldad, esa falta de remordimientos y esas justificaciones falaces para no sentirnos mal por lo que hemos dicho o hecho. Me he dado cuenta de que en mayor o menor grado todos lo hacemos. Me voy a centrar en 3 de las muchas conductas que tiene un psicópata, pero que a mí me parecen las principales. El egoísmo constante en el que lo único que importa es uno mismo. Esto incluye el hecho de llegar a poder dañar a otras personas de cualquier forma con tal de conseguir el objetivo deseado. La falta de empatía, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Y, por ende, por el segundo punto y también por el primero, la insensibilidad en las relaciones interpersonales. Y, pues, lógicamente la pobreza afectiva, ¿no?, con otras personas. Relaciones sentimentales superficiales, que duran poco tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Amistades que no duran o que no son realmente serias ni profundas. Todas estas cosas las habréis visto continuamente. El problema es toda esta generación de niños que se han educado, o se han no educado o ineducado en la ausencia de internalización de la norma moral. ¿Y por qué? ¿Es que los padres son psicópatas también? No. ¿Dónde están los padres y las madres? Trabajando, haciendo otras cosas, sin tiempo, sin ganas, acosados en el trabajo, quemados en el trabajo, agobiados de otras cosas. Y ya no tienen ni tiempo, ni ganas, ni fuerzas, muchas veces, para contener a estos niños que pasan horas y horas y horas sin que se les preste la debida atención. Cuando esto pasan los años y produce, se falla en la internalización de esta norma moral, el narcisismo es un problema que no ha llegado todavía a la psicopatía, pero está llegando. Y estamos viviendo una sociedad cada vez más narcisista. El MasterChef, el Gran Hermano, todos los programas, toda la programación social televisiva favorece el narcisismo, favorece la apariencia, la fachada. El Facebook es la herramienta, por decirlo así, del narcisismo moderno. Estamos en las redes sociales, qué mejor que exponer tu propia vida en un Facebook, en un Twitter, en un tal, todo el día en fachada completa. Este es un problema que no ha hecho más que empezar. Y por eso, claro, es una aluvión, una avalancha de pacientes víctimas de psicópatas, de narcisistas, de personalidades maquiavélicas, porque es que hay cada vez más. Me dicen, es que esto siempre lo hubo, doctor Piño. Claro, siempre hubo guerras, siempre hubo violaciones, maltrato doméstico, mobbing, todo lo que usted quiera, siempre ha habido. ¿Le hemos puesto nombre? Sí. Pero también es cierto que es que hay más. Vamos a asistir cada vez más a individuos que depredan a otros dentro de relaciones tóxicas de este tipo, a acoso laboral, por supuesto problemas escolares que están viviéndose cada día. Es decir, no es una buena noticia la que tengo que darles, no vamos a mejor. O generaciones que cada vez son más narcisistas y donde hay cada vez más psicópatas, no es una cosa que tenga solución a corto plazo, yo no la veo desde luego. Y por tanto lo que cabe es que el futuro nos va a dar muy malas noticias en esta materia. Cada vez más casos de amor cero, cada vez más psicópatas integrados que hacen daños que estamos viendo en la política, que estamos viendo en la actividad social, en todos los lugares, son efectos de este fenómeno. Ya era el día siguiente, hermanos, y yo había procurado portarme lo mejor posible, mañana y tarde. Seguirles la corriente como un chavalco de fenómenos, bien sentadito en mi sillón de tortura, mientras ellos seguían pasándome tremendas escenas de ultraviolencia en la pantalla. El real y gran motivo por el que distorsionan nuestra percepción de la realidad es por ti, tu vida, tu espíritu, tu mente y tu voluntad. Tienen un potencial tan enorme que derrochan toneladas de recursos y de tiempo en no permitir que lo veas por ti mismo. Te distraen,
te atan, te arrancan tus valores y tus sentimientos, eliminan tu capacidad de análisis, distorsionan tu percepción de la realidad, eliminan tu criterio y subyugan tu ser absolutamente a los dogmas que este sistema, que estos señores han creado única y exclusivamente para ti. Creo que no lo estás entendiendo. Todo esto que ves es por ti. Imagínate a ti mismo, libre de pensamiento, sin dogmas de ningún tipo. A ti, sin miedo, dispuesto a todo, sin nada que perder, dedicado en cuerpo, alma y mente a únicamente ser libre. ¡Uy, Uraun es más bonito de lo que yo pensaba! ¡Mira! Es como si la nada nunca hubiera existido. ¿Qué deseas hacer ahora, Bastian?